¿Listo? Ya lo estamos viendo, ¿cierto? Sí, señor. Porfa, me contestan porque al menos el monitor para saber que es que a veces le quito el team, le quito el bajo la pantalla o cualquier cosa y creo que estoy, que estoy mostrándoles algo y no están viendo ustedes nada, entonces por eso siempre les hago la pregunta. Bueno, Sí, señor, se está viendo bien. vale. Como ustedes saben, en la asignatura de patología clínica tiene un componente de cuatro asignaturas. Sí, hay un componente de cuatro asignaturas, dentro de la cual ven ustedes bacteriología. En bacteriología ven aquellas bacterias que son parásitas, que son patógenos. Ven virología. En virología se ven aquellos virus patógenos. Ven micología, donde se estructuran aquellos hongos que tienen un carácter parásito y que actúan como patógenos. Y ven parasitología, y dentro de parasitología encontramos dos grupos de parásitos, los protozoos y los parásitos helmintos, que son ya estructuras más evolucionadas, estructuras más complejas, pero que de igual forma le causan daño al parásito, al huésped humano. La doctora Claudia ya les dio a ustedes les dio a ustedes los contenidos programáticos. Chicos. Sí, sí, señor. Sí, profe. Sí, dentro de esos contenidos ustedes van a ver arbovirus, arbovirosis, o sea, van a ver dengue, zika y chikungunya. ¿Ya lo leyeron ustedes esos contenidos o no lo han leído? No, profe. ¿No lo han leído o no están dentro de los contenidos? El que me quiera responder puede, no solamente el monitor. Profe, la verdad, yo no lo he leído. Personalmente no lo he leído. ¿Y COVID tampoco está dentro del contenido? Creo que COVID sí, profe. Dengue sí está, profe. Acabo de revisar. Dengue, zika, chikungunya, esos son arbovirus. Dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla, mayaro, encefalitis equina. Sí, sí está. Sí, profe, está en la semana 10. Ah, bueno, listo, ok. Y COVID también, ¿no? SARS está, el coronavirus. Y coronavirus está en la semana 3. Bueno, listo, ok. Entonces, dentro de esta asignatura de parasitología clínica, pues vamos a ver protozoos, vamos a ver, esperen, esto se me adelantó mucho. Vamos a ver el mintos y vamos a ver protozoos. Esto que ustedes ven ahí se llama Wichereria bancrofti. Es un nemátodo que causa una enfermedad conocida como filariasis linfática, que también la conocen con el nombre de elefantiasis. ¿Sí la han escuchado esta enfermedad, la elefantiasis? Sí, señor. Sí, profe. Vale. Sí, profe. ¿Tengo alguno de Ocaña por aquí entre los estudiantes? Sí, profe. Sí, ¿Quién es de señor. Ocaña? ¿Cómo te Yo, llamas? profe. Juan Sebastián. Juan Sebastián Angarita. ¿Y quién más? Escuché una niña. Daniela También, Forero. profe. Daniela, espero que sea muy linda porque las ocañeras son muy lindas. Yo soy de Ocaña también. Entonces, ahorita te vemos. Mentira, Daniela, por molestarte. Les digo el tema de los ocañeros porque yo no sé si ustedes se acuerdan del agua de la Virgen, cuando íbamos allá al agua de la Virgen, generalmente en diciembre, que a uno mucho y en Semana Santa, se colocaban al final de las gradas, cuando uno va a subir allá al final, en la parte, cuando uno inicia ya el proceso, unas personas con unos pies bastante agrandados. ¿Sí se acuerdan de eso o no? ¿Sí se acuerdan de haberlo visto? Sí, profe. Sí, profe. Vale. Eso es elefantiasis y es causado por este nemátodo, este parásito nemátodo. Es más o menos un pie así, aunque cuando lo veamos se van a dar cuenta ustedes hasta dónde puede llegar la afectación que hace sobre los tejidos este parásito.
Entonces, los parásitos son agentes generalmente nocivos, generalmente patógenos que causan altas tasas de morbimortalidad en los huéspedes humanos en casi todos los países, pero especialmente se encuentran muy arraigados en los países conocidos como países en subdesarrollo, países del tercer mundo, especialmente los que están ubicados en África y Asia, donde la tasa de mortalidad por estos parásitos es bastante alta, así como en todo lo que es de América Latina, desde México hacia abajo. Eso no quiere decir que regiones como países como en Estados Unidos y Canadá o países de Europa del norte y todo este tema no presenten no se presenten este tipo de parásitos. Cuando hablo de morbilidad, ¿qué quiero decir? A la carga de la enfermedad. Enfermedad. Cuando estoy hablando de morbilidad, estamos hablando de enfermedad, exactamente. Entonces, son muy frecuentes y, como les digo, generan altas tasas de morbilidad y mortalidad. Tanto es que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud considera a estos parásitos como uno de los principales problemas de salud pública en estos países. Y las enfermedades generadas por estas estructuras, por estas formas parásitas, se encuentran se encuentran ocupando casi en la mayoría de los casos los primeros puestos en morbimortalidad. Por decirles algo, en Cúcuta el dengue ocupa casi siempre la tasa de prevalencia más alta que cualquier otra enfermedad en el municipio. Entonces, la mortalidad y morbilidad por estos parásitos es bastante alta. Y si no, pues vámonos a un ejemplo real y duro que nos ha tocado en el año pasado y este año, que es con el tema de COVID. La tasa de morbimortalidad por COVID es supremamente alta. No es un virus como tal nuevo, es una cepa, una variante del virus que realmente nos generó muchos problemas. Estos parásitos, como ven ustedes, afectan a millones de personas y no solamente los problemas en la afectación en la salud humana que ellos generan, sino las afectaciones a nivel económico o cultural que la misma enfermedad como tal puede generar. El manejo de estas enfermedades generan altos costos y a nivel de salud pública la inversión que hace para el manejo de la misma es muy alto. Como le digo, no solamente cuando hablamos de los costos y del perjuicio que causan, no solamente está asociado a la afectación en la salud y a la muerte que posiblemente puede causar el patógeno, el parásito, sino a los costos que implica el manejo de la enfermedad, costos asociados a hospitalización, costos asociados a medicamentos, costos asociados a incapacidades, ¿sí? Costos asociados a reemplazo, costos asociados a discapacidades, porque puede generar discapacidades. Entonces, estos costos son muy altos y estamos hablando de miles de millones de pesos que se invierten anualmente por la presencia de estas enfermedades. Eso sí, como les decía en la diapositiva anterior, vinculados estrechamente a la pobreza y a sectores sociales que están en abandono. Yo más que todo, yo difiero un poquito con el término pobreza, porque como dicen por ahí, uno puede ser pobre pero honrado, ¿no? Uno puede ser pobre pero educado. Entonces, más que a pobreza, es más el tema del tema de educación en salud. Es decir, porque usted no necesita tener mucho dinero para evitar el tema de estas enfermedades, pero si hay buenos programas de educación en salud, se puede disminuir mucho y como lo vamos a ver al transcurso del programa, se pueden evitar mucho este tipo de enfermedades. A ver, la diapositiva. Esta diapositiva también es una filariasis. Las filarias que les digo yo que producen Wishereria bancrofti, que produce filariasis linfática,
y que afecta especialmente las extremidades superiores o inferiores, puede afectar cualquier parte del cuerpo, y una especie también filaria puede afectar órganos internos, los órganos sexuales, tanto masculinos como femeninos. Esta es una persona, como ven ustedes el seno, como lo tiene, está lleno de parásitos. El parásito se ubica en estos tejidos y comienza a reproducirse y se presenta este caso o se presenta este caso. Sí, los testículos llenos de... Yo conocí un paciente cuando yo les comenté que había hecho la maestría y el doctorado en España, ¿cierto? La persona con la que yo vi filaria era un profesor francés que trabajaba este tema en África, y nosotros conocimos un paciente que él estaba tratando con este tipo de patología. ¿Cuál es el problema de estas enfermedades? Que un paciente en este estado, los medicamentos no sirven absolutamente para nada, porque si usted a un paciente de estos le aplica un antiparasitario, que son muy efectivos, el parásito lo que hace es que el parásito se termina de morir, porque eso ya está lleno de parásitos muertos, pero se termina de morir y comienza a calcificarse, y comienza el tejido conectivo y fibroso a seguir enquistando los parásitos que están ahí y agrandando estos órganos. Entonces aquí ya pasa a ustedes de utilizar un manejo farmacológico a presentar un manejo quirúrgico para poder controlar en algunos casos esta enfermedad. Entonces, dada la alta tasa de morbi-mortalidad que la misma enfermedad que se presenta, como le digo, no sé, ¿alguien me puede recordar la cifra? De verdad es que llevo como 4 días que no he podido estar pendiente de las noticias ni de revisar documentos. No sé en cuánto van los casos de COVID en Colombia. ¿Tienen algún datico por ahí? Va como en 1,5 millones, si no ¿En estoy 1,5 mal. millones? Sí, Porque señor. sé que la tasa de mortalidad sí ha bajado mucho. Creo que el año pasado la teníamos como en anteayer que leí, había solamente como 3.400 casos. Ha bajado bastante, pero en términos generales, pues Profe, al dime. día de ayer, los casos confirmados de COVID en Colombia eran 2.255.260. 2.250.000, altísimo. ¿Y mortalidad? Al día de ayer iban 59.866 muertes. Imagínense, en un año. Entonces son tasas muy altas, por lo tanto, como le digo, y no solamente, pues, no solamente los muertos y los enfermos que se han presentado por esto, sino el costo, el costo económico que le ha representado al gobierno el manejo de este tipo de enfermedad. O sea, realmente todavía no hay un dato, y quién sabe cuándo lo tendremos, del costo económico que que se ha dado para el manejo de... Profe, ayer yo estaba leyendo pues con mi papá sobre el costo del plan de vacunación y era de 1 billón de pesos, como un Sí, billón 590 y pico mil de millones de pesos. sí, es altísimo. Y nada más en las vacunas, ¿no? Sí, solo en las Ahora, vacunas. ahora el costo que ha implicado a las instituciones de salud, el manejo de la enfermedad, tanto en el manejo hospitalario como en el manejo ambulatorio o como en el manejo ya de unidades de cuidado intensivo y todo este tema. O sea, realmente los costos que se generan por el manejo de estas enfermedades es muy alto. Decirles que la cantidad de parásitos es bastante elevada. Nosotros solamente en estas clases vamos a hacer referencia a los patógenos que tienen importancia clínica para nosotros aquí en Colombia, y les hago algunas menciones de algunos parásitos que tienen importancia clínica a nivel mundial. Pero es imposible poder ver la cantidad de parásitos que pueden afectar a los humanos, enmarcados en el hecho de que hay muchos parásitos que son parásitos de animales que en algún momento determinado pueden llegar al hombre y pueden generar una clínica y pueden matar al huésped. Entonces, realmente la cantidad de parásitos y de formas parásitas
que pueden afectarnos es bastante alta. ¿Con quién vieron biología 1? ¿Lo vieron virtual o lo vieron presencial? Con Ariadna. Con la... ¿Ariadna volvió a la universidad? No, profe, No, algunos profe, yo estoy desde profesores. hace rato. Algunos alcanzamos a ver con la profesora Ariadna. ¿Quedó trancada en biología molecular? Claudia Rico. ¿O en morfología? ¿Dónde quedaron trancados? Yo con biofísica, morfología y bioquímica 2. Ya. Bueno, entonces, Claudia Rico, ¿y quién más le dictó biología 1? Yaisa. Sí, Claudia y Ariadna, ¿no? Creo que eran ellas dos las que manejaban ese tema. Bueno, si se acuerdan ustedes de esta biología 1, cuando hablábamos de simbiosis, ¿sí? Y de la relación que hay entre organismos, hablábamos de muchos tipos de estas relaciones, hablábamos de mutualismo, de comensalismo, ¿sí? De mutualismo es cuando dos organismos viven, uno le apoya al otro, entonces creo que el níquel es un organismo mutual, el que es un hongo y un hongo y un hongo y un alga, creo que es, y ambos, el uno le ayuda al otro, y bueno, eso es mutualismo. Comensalismo es cuando un organismo vive a expensas del otro, pero no le genera daño. Parasitismo, que es lo que estamos hablando acá, son aquellos organismos que viven a expensas del otro, especialmente en el área del alimento, de alimentarse, aunque sobre todo en este tipo de parásitos, en los conocidos como endoparásitos, pues también no solamente es alimentarse, sino también en el sitio en el nicho, en el hábitat donde viven. Y aquí aparece otro tema que se llama oportunismo, ¿sí? Oportunismo, que son aquellos organismos comensales que generalmente viven como comensales dentro del huésped, pero si las condiciones inmunológicas del huésped cambian, dejan de ser organismos comensales y pasan a ser organismos parásitos, ¿ya? También vamos a hablar de estos organismos oportunistas, que se les llama así oportunistas. Este organismo que ustedes ven ahí es una hembra. Les digo de una que es una hembra por dos razones específicas, ¿sí? Porque en esta especie, primero, estos son organismos rhabdítidos, se llaman gusanos nemátodos rhabdítidos. Las hembras tienen el estrema puntiagudo, tienen un estrema larga puntiagudo, ¿sí? Entonces, en estos nemátodos es característico que los que tienen este extremo así largo puntiagudo son hembras. Y segundo, esta especie, la única que es parásita en esta especie, son las hembras, ¿sí? Este organismo se llama Strongyloides stercolaris, ¿ya? Tienen una importancia clínica bastante alta porque en pacientes inmunosuprimidos, pacientes VIH, y esto puede causar la muerte, entonces es de mucho cuidado. Strongyloides stercolaris. Bueno, estos ya los conocen ustedes. ¿Cómo se llama este? ¿Aedes aegypti? No, señor, este es el Anopheles. Anófeles. O Anopheles. El Anopheles es un ectoparásito. Es un ectoparásito que especialmente en las hembras son ectoparásitas, ellas buscan un huésped humano para alimentarse, ¿sí? Se alimentan de los huéspedes humanos a través de la sangre, porque ellas son hembras hematófagas, quiere decir que las hembras, la sangre humana la sangre de los animales, de los mamíferos, les proporcionan una carga de proteínas bastante alta que ellos la utilizan para madurar rápidamente los huevos que tienen. Entonces, en estos insectos sabemos que todas las que chupan sangre son hembras. Esto es Anopheles, que transmite una enfermedad de mucha importancia para nosotros en Colombia.
Y en el mundo, ¿cuál es? La malaria. Malaria o paludismo. Esta, ¿cómo se llama? Usted ve en el mouse aquí, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profe. sí lo ven moviéndose, bueno. Esta patología es típica en esta es típica en esta enfermedad, pero hay que hacer, hay que hacer diferenciación, ¿sí? Clínica porque otras enfermedades pueden producir una patología, una inflamación de estos párpados muy parecida. ¿Cómo se llama esta enfermedad? Enfermedad de Chagas. Enfermedad de Chagas. Y esto que está aquí se llama síndrome de Romaña, la inflamación de estos párpados. Bueno, entonces, los parásitos, la gran mayoría de estas formas parásitas dependen exclusivamente del huésped humano, viven en el huésped humano durante toda su vida. Como les decía, a estos organismos se les llama organismos endoparásitos, viven adentro. Otros organismos, como en el caso de los mosquitos, que solamente vienen al huésped para alimentarse, chupar sangre y luego se van, se llaman ectoparásitos. Entonces, los insectos, los mosquitos, la pulga, el piojo, todos estos se transmiten, se conocen como ectoparásitos. ¿Cómo se llama el que transmite esta enfermedad? Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi. Es un chinche, es un insecto que transmite la enfermedad sí cuando se alimenta, pero no cuando está chupando sangre. Él cuando chupa sangre se llena y cuando está lleno defeca. Y el parásito está en la parte posterior de ese tracto intestinal del insecto, y cuando el insecto defeca, en esa materia fecal, en esas heces que en teoría no son heces como tal, se encuentra el parásito. Esas heces son ácidas y al ser ácidas la persona se rasca entonces al rascarse genera una lesión que permite la entrada del parásito. Casi siempre, el mosquito se alimenta de noche. Y este síndrome de Romaña es una característica muy típica de la enfermedad de Chagas, pero no siempre se presenta. Y casi siempre se presenta porque el huésped humano en las mañanas cuando se despierta, pues comienza a rascarse los ojos, a quitarse las lagañas y así transmite, introduce el parásito en esta estructura. Bueno, esto traigo a colación que como les decía, hay muchas especies que son parásitas de cualquier organismo, mamíferos, aves, reptiles, peces que pueden ser transmitidos a los humanos y pueden generar patología, o que dentro de estos organismos los tienen como huéspedes intermediarios, que ya también les voy a comentar ese tema. Y bueno, el hombre como huésped de último, no siempre huésped definitivo, porque en muchos casos, por decirles algo, malaria, el hombre no es el huésped definitivo. El huésped definitivo, ya les explico cómo es el tema, es el mosquito. El hombre aquí en este caso es un huésped intermediario. Pero sí que ustedes tengan en cuenta que estas enfermedades son de las enfermedades de mayor importancia, así como las enfermedades crónicas, para todas las instituciones de salud pública, porque la tasa de mortalidad que se generan por ellas es bastante alta. Esto que ven ustedes ahí se llama dracunculiasis, Dracunculus medinensis. Aquí lo ven ustedes, es una enfermedad, gracias a Dios aquí no la tenemos, se presenta por la presencia de este parásito. Es un nemátodo, aquí lo vemos que lo están sacando del pie. Malaria, que es una enfermedad muy compleja, de impacto a nivel mundial, África, Asia y América. La tasa de mortalidad que se genera por estos parásitos son varias especies, Plasmodium vivax, ovale, falciparum, malariae, generan esta enfermedad. ¿Cómo se llama esta enfermedad? Leishmaniasis. Es una leishmaniasis, pero leishmaniasis que la leishmaniasis hay tres tipos de... Difusa. Esta es leishmaniasis difusa. Esto que está aquí es un chagoma, es producida por un nemátodo, por
se llama oncocercosis. Aquí vemos otra imagen de Romaña. Y esta, ¿cómo se llama? Leishmaniasis mucocutánea. Leishmaniasis mucocutánea. Malaria. La malaria es una enfermedad bastante compleja porque afecta especialmente a niños, ¿no? Afecta a todo el mundo, pero en los niños es muy grave. Esto es elefantiasis, filariasis linfática, lo que les comentaba. Vean la diferencia entre un pie y el otro. Bueno, estos son algunos parásitos. Esto es un céstodo. Difícil decirle si es tenia solium, si es tenia saginata. Es una tenia, pero no, las características de ella es la presencia de 4 ventosas que le permiten adherirse a las paredes intestinales y la presencia de esta estructura o corona o rostelo, ¿sí? A través de la cual ella se alimenta se alimenta o lo utiliza para alimentarse, succionar sangre. Estas ventosas lo utilizan para adherirse a las paredes intestinales. Aquí lo vemos, tenia saginata es un parásito que puede llegar a medir, si le va bien, puede llegar a medir 20, 22 metros dentro del intestino, puede generar obstrucción intestinal. Imagínense toda esa cantidad del parásito dentro de su intestino grueso. Esto que está aquí se llama amastigotes de Leishmania, ¿sí? Las formas del parásito en Leishmania y Trypanosoma tienen unas formas tripomastigotas, que son las que generalmente están dentro del vector, ¿sí? Y unas formas amastigotas, que son las que están en el huésped humano y que son las que causan daño. Aquí ya otra vez, esta es una tenia, ¿sí? Perdón. Esta es de la familia, es del grupo de los céstodos, pero la familia esta es la familia Hymenolipididae, Hymenolipidnana y diminuta. Esto es Plasmodium, ahí lo ven, son glóbulos rojos que rompen los parásitos. El Plasmodium, entra un Plasmodium a un glóbulo rojo y comienza a reproducirse. En el caso de Ovale y en el caso de Vivas, generalmente por un Plasmodium que entre, generalmente son 10.000 parásitos que se reproducen y hasta que rompen la célula, el glóbulo rojo. En el caso de Falciparum, por un Plasmodium que entre, son 30.000 que se forman. Entonces, de esas 3 especies, ¿cuál creen ustedes que es la más agresiva? La última, ¿no, profe? Falciparum, sí, claro. Cuando hablamos de parasitología, uno de los principales problemas que hablamos es la carga parasitaria. Hay 2 factores que afectan la salud en los humanos y afectan y son los que más o menos tienen que ver con el tema de la afectación en la salud en los humanos. Uno es el estado inmune del huésped. Estamos hablando de un paciente que es inmunocompetente, que tiene su sistema inmune perfecto, no presenta enfermedades, es un tipo bien alimentado, es un tipo deportista que se nutre bien, aparte de todo no tiene mayores problemas, el estrés afecta al sistema inmune, ¿no? No vive estresado, está bien, entonces eso es una razón. Y otro es la carga parasitaria. No es lo mismo que ustedes se tomen, para los que estuvieron en Pamplona, un salpiconcito de esos ricos que uno vaya al mercado y se toma, con un huevo de Ascaris, a que vayan y se tomen, o todos los días se tomen un salpiconcito con 20 huevos de Ascaris. Entonces la carga parasitaria influye en las características de la enfermedad en el huésped. Lo que les comentaba, esta fue la primera imagen que les boté, es un nemátodo, Wiessereria bancrofti, que produce filariasis linfática. La luxomía. Es una luxomía o flebotomo, porque no sabemos si esta foto la tomaron en América. Si la tomaron aquí en América es luxomía, si es una foto de Europa, de África, Asia, es un flebotomo. ¿Qué enfermedad produce? Leishmaniasis. Transmite la leishmaniasis.
Esto que ven aquí son Plasmodium, Plasmodium, la que transmite la malaria. Esto que ven aquí son tripomastigotes de Leishmania. ¿Se acuerdan que yo les dije que habían dos formas? Una forma flagelar, que está dentro del mosquito, dentro del vector, que es el tripomastigote o promastigote, que se caracteriza por la presencia de este flagelo, ¿no? Y la forma redonda, circular, que está dentro del huésped humano. Esta, para decirles solamente que los parásitos son las formas parásitas han acompañado al hombre a través de toda su historia. Existen una gran cantidad de documentos que relacionan y que describen estas enfermedades desde la época egipcia y ahí para allá desde la época de los incas, de los mayas. Estos son figuras precolombinas, son figuras precolombinas de figuras de estructuras incas, de pacientes que sufrían leishmaniasis mucocutánea, con afectaciones en la mucosa, en la nariz y en la nariz y en el párpado. Aquí vemos estas figuras, aquí vemos figuras precolombinas, ¿sí? Con lesiones en esta estructura, en este órgano, y vemos aquí las mismas figuras de fotografías de pacientes con las mismas características. Entonces son enfermedades que se han presentado a través del transcurso de la historia, que la han presentado los huéspedes humanos, y se han presentado a través de la historia. Que se han conocido, realmente el avance de la parasitología no lleva 2 siglos, realmente hasta el siglo XIX era muy poco que se conocía de los parásitos. Yo creo que los que más avanzaron en el estudio de estas enfermedades se hicieron, los mayores avances lo hicieron, creo que los ingleses, sí, lo hicieron los ingleses y los franceses, cuando mandaban sus soldados a las colonias y comenzaban todos estos europeos a presentar enfermedades de consideración y una tasa de mortalidad alta por la presencia de estas enfermedades. Entonces ellos comenzaron a estudiar estas enfermedades, pero realmente el avance grande se comenzó a dar con la invención del microscopio, ¿sí? Con la invención del microscopio, y los grandes avances pues se dieron a principios del siglo XX, comenzaron a darse a principios del siglo XX, pero antes de eso realmente no había nada. Aristóteles, que era una persona que me imagino yo que era un aristocrático, era un tipo de mucho dinero, porque una persona, para que usted en esa época donde vivía Aristóteles fuera físico, matemático, astrólogo, médico, biólogo, naturalista, pues tenía que ser una persona de muchos recursos que no necesitaba trabajar y se dedicó fue a filósofo, a estudiar esto. Entonces me imagino que había ser una persona muy rica. Hizo alguna descripción sobre fasciola hepática. La fasciola hepática es una enfermedad que afecta al hígado y es un parásito que es bastante grande, o sea, lo podemos ver a simple vista. Él hizo comentarios sobre este parásito. Bueno, esto es lo que vamos a ver en parasitología. Entonces vamos a ver organismos protozoología. Entonces vamos a ver amebas. Dentro del protozoo vamos a ver amebas, una de importancia clínica entamoeba histolítica, y amebas de vida libre, Naegleria fowleri. La Naegleria fowleri es un organismo de vida libre, es una ameba de vida libre que cuando el hombre se cruza en su camino produce una enfermedad que se llama meningoencefalitis amebiana primaria, que es de curso letal. En 3 días te puede dejar listo para la foto, te puede matar en 3 días, es un parásito bastante agresivo. Pero el más conocido de todos estos es entamoeba histolítica, la que produce la amibiasis. Flagelados, hay varios. Giardia es un flagelado, Leishmania es un flagelado, Trypanosoma es un flagelado. Hay varios flagelos que tienen importancia clínica. Coccidios de importancia clínica hay varios, pero yo creo que el más conocido es Cryptosporidium.
Cryptosporidium parvum, criptosporidiasis, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos, en pacientes de VIH, tienen una importancia clínica bastante grande. Ciliados, hay uno solo, Balantidium coli, que produce la balantidiasis. Es una enfermedad manejable que se puede complicar y puede matar al huésped, entonces de cuidado. Y microsporas, hay varios parásitos dentro de este grupo de las microsporas que tienen importancia clínica. Algo que hay que hablar de las microsporas es que molecularmente son más parecidos a los hongos, ¿no? Pero por la forma como actúan, pues los tienen dentro de este grupo de los protozoos. A nivel de los helmintos, hay dos grupos, los nemátodos y los gusanos redondos, o nematelmintes o nematelmintos, y los platelmintos o platelmintes o gusanos planos. Dentro de los platelmintos hay dos subgrupos, los tremátodos como chistosoma y los céstodos como tenia. Y está el grupo de los artrópodos, que como les digo, más que ectoparásitos, la importancia de ellos radica en que son vectores que permiten la transmisión de muchos parásitos. Nos importa mucho el subgrupo de los insectos, ¿sí? Especialmente con el grupo de Aedes aegypti. ¿Qué enfermedades transmite la Aedes aegypti? ¿Qué parásitos? Chikungunya, ¿qué más? Dengue. Dengue, ¿qué más? El Zika. Zika, ¿qué más? Fiebre amarilla. Fiebre amarilla. Fiebre amarilla, ¿qué más? Malaria. No. Virus lleva? Mayaro. El mayaro, ¿qué más? Encefalitis equina. Encefalitis equina. Y también filarias. Van 7, mira, ahí les conté 7. Creo que me falta una o dos, porque yo le he contado 9. Entonces es un mosquito que lo tenemos aquí en todos los lados y es de importancia, ¿no? Bueno, como le digo, arácnidos, a nosotros aquí no nos afecta mucho. Crustáceos sí, muchísimo. Muchas enfermedades que los crustáceos son vectores, que generalmente nos infectamos por consumir langostino, langosta, por consumir caracoles, almejas, cosas así por el estilo, enfermedades que se transmiten por eso. Bueno, aquí vemos algunos parásitos, el listado. Dentro de los protozoos ya les hablé de amebas intestinales. Yo creo que aquí destaca entamoeba histolítica, entamoeba coli, endolimas nana, iodamoeba busli, lastocystis hominis. Ellos casi todos son comensales, a excepción de histolítica, que sí es patógena de una, pero son comensales que se pueden volver parásitos oportunistas agresivos, ¿no? Flagelados intestinales, Giardia, de mucha importancia clínica. Tricomonas hominis pueden tener importancia clínica, retortamonas también. Ciliados intestinales, como les decía, Balantidium coli, Coccidia intestinales, Cryptosporidium parvum, Isospora deli, Sarcocystis, son ciclospora, pero yo creo que aquí son más frecuentes y les pueden aparecer muchos casitos de Cryptosporidium y de Isospora. Lo que les decía, microsporidios intestinales, enterocitosoo, son microsporas que tienen interés clínico, especialmente en pacientes inmunosuprimidos o pacientes de VIH. Los esporozoarios, ¿sí? De todo el grupo del Plasmodium, vivas, ovales, falciparos, malariae. ¿Ustedes habían escuchado hablar de la babeiasis? La babesia es una enfermedad que se transmite por las garrapatas. En teoría es un parásito del ganado bovino, pero si la garrapata se alimenta de un ganado bovino y lo tiene, y luego viene y se alimenta de nosotros, nos puede transmitir la babesia, la babeiasis. Es muy parecida a la malaria. Protozoos flagelados, leishmania y trypanosoma, de mucha importancia clínica, Trypanosoma cruzi y Trypanosoma brucei. El Trypanosoma brucei, se hagan bien cirrhodecenses, es una enfermedad de África, muy presente en África, que produce la enfermedad del sueño. Trypanosoma cruzi, que produce Chagas, y Leishmania. Amebas de vida libre, la que les comentaba, especialmente Naeglaria, que produce meningoencefalitis mediana primaria.
o Acantamoeba galamutia, que producen encefalitis a mediana granulomotosa, otros flagellados como tricomonas tenas y vaginalis de importancia clínica alta, de mucha consideración, y otros coccidios como Toxoplasma gondii. ¿En dónde tiene mucha importancia la toxoplasmosis? ¿En qué tipo de pacientes? En las Las embarazadas. embarazadas. En las embarazadas. En las embarazadas y pacientes inmunosuprimidos. Esporozoarios como Pneumocystis y carina, y también estas esporozoarios y estos microesporas, la importancia clínica de ellos, especialmente este que aquí en Cúcuta es muy conocido, Microsporidium, es en pacientes inmunosuprimidos. El minto nemátodos, todos estos tienen importancia clínica. Trichostrongylus es un rhabdítido que por aquí hay poco. Hay mucho Ascaris, Enterobius, no Ancylostoma. Ancylostoma y Necator son dos primos hermanos. Ancylostoma no lo hay aquí, ese es más de África y Asia. Strongyloides sí, Trichuris sí, Capilaria sí. Los nematodos ísticos, es decir, los que afectan los tejidos, Trichinella spiralis, Toxocara. Toxocara es un parásito del perro, Toxocara catis y canis es un parásito del perro y del gato que puede afectar a los humanos. Estos, Ancylostoma brasilensis, caninos y hay uno que se llama, que no lo veo aquí, que se llama... ay Dios, bueno, no me acuerdo. Me falta otro que no está aquí en la lista, que son parásitos del perro y afectan a los humanos. Capilaria hepática. Sanguíneos oísticos, nos interesa Wisteria bancrofti, Loa oncocerca, se encuentra mucho aquí, se encuentran en Colombia, se pueden presentar en Colombia. Intestinales, Hymenolepis nana es muy frecuente, aquí he visto muchos casos de Hymenolepis nana. Diphyllobothrium latum no se presenta mucho, pero ese se adquiere por consumir carne de pescado crudo. Lo que pasa es que acuérdense que ahorita, antes aquí en estos países, la costumbre de comer sushi era muy raro. Realmente en Cúcuta la cultura del sushi debe tener, no sé, 5 años, 6 años. Antes de eso era muy raro donde vendía sushi. En cambio ahora usted consigue aquí sushi, que es carne de pescado cruda, no cocida completamente. Aquí consigo uno ya restaurantes de sushi en todos los lados, entonces ya es muy frecuente, por lo tanto puede ser muy frecuente que se presente. Lo que pasa es que el Diphyllobothrium latum es un parásito que genera pocas manifestaciones clínicas, casi siempre pasa desapercibido. El parásito puede acompañar la bobadita de 30 años viviendo con usted y se enteró usted que lo tenía. Sí, de importancia clínica, Taenia solium o Taenia solium y Taenia saginata producen una enfermedad que se llama taeniasis, pero es muy importante Taenia solium porque produce una enfermedad, no sé si han escuchado hablar de la cisticercosis. ¿De la carne de cerdo, profe? No, ese es el error, por eso siempre les hago la pregunta. Porque es que siempre que digo cisticercosis, dicen, no, es que es una enfermedad que se produce por consumir carne de cerdo. No, usted por consumir carne de cerdo, a usted le va a dar teniasis. Teniasis, no cisticercosis. La cisticercosis se presenta cuando usted ingiere agua que contiene huevos de Taenia solium, o usted va al baño, usted tiene huevos de Taenia solium, usted defecó, se limpió mal y le quedaron restos de materia fecal en las manos y luego pues se comió algo, se metió los dedos a la boca e ingirió estos huevitos y por eso le da cisticercosis. Pero no siempre le echan la culpa al pobre cerdo, por eso no, la carne de cerdo tiene otras enfermedades, pero esta no. Ísticos, Taenia solium por la cisticercosis que produce. Echinococcus también tienen importancia clínica y Diphyllobothrium que les comentaba arriba. Tremátodos nos interesa mucho, intestinales no, hepáticos sí, y pulmonares. Fasciola hepática tiene importancia clínica. Aquí en el norte de Santander se presenta mucho fasciola.
está Paragonimus, está para la paragonimiasis, Paragonimus wastermani, se presenta también acá, y sanguíneos como chistosoma, que aquí no tenemos chistosoma, pero en Brasil, Panamá, Venezuela, sí ahí se presenta bastante, entonces es seguro que podemos tener algunos casos de chistosoma aquí. Y ya los artrópodos que nos sirven de ectoparásitos y de huéspedes intermediarios. Como le digo, nos interesa mucho la garrapata, entre los crustáceos, el ciclop o pulga de agua, pero de igual forma dentro de este grupo de crustáceos, los caracoles, también tienen los cangrejos, tienen interés clínico. Insectos, las cucarachas, por ser, son ectoparásitos que junto con las pulgas arrastran restos de materia fecal y podemos, dentro de esos restos, van llevando parásitos que pueden ingerir, ellos arrastran restos de materia fecal y luego se pana encima de frutas, del pan, y nosotros ingerimos esta fruta, este pan, donde pasaron las cucarachas o las pulgas y podemos adquirir ciertos parásitos. O directamente por la ingestión de pulgas accidentalmente, podemos adquirir algunas formas parásitos. Hemípteros, que son los teatominos, son los que transmiten Chagas. Bueno, lo que les comentaba de las asociaciones biológicas, simbiosis, que nos interesa mucho el comensalismo, porque los parásitos comensales, los organismos comensales, en algunos casos se pueden volver parásitos oportunistas, ¿sí? Como en el caso de, no sé, Dolimarnana o Entamoeba coli, y el parasitismo como tal que hay en cada grupo. Los virus son parásitos obligados, todos los virus son parásitos. Bacterias hay bacterias que son parásitas, otras no. Protozoos igual. Hongos, hay algunas que son parásitas y otros no. Plantas, hay algunos que son parásitos, pero que afectan a los humanos no. Y animales, como en el caso de los helmintos, que son parásitos. Bueno, y esto para, a ver. Cuando hablamos de protozoos, de estructuras parasitarias, nosotros vamos a hablar de dos formas, de aquí para adelante. Una son de las formas, tanto en protozoos como helmintos, son las formas vegetativas y otras son las formas de resistencia, ¿sí? Dentro de las formas vegetativas, aquí les traigo un ejemplo. Esto es un trofozoito o un zoito de Giardia lamblia o de Giardias intestinales, ¿sí? Esto es un trofozoito de un parásito que se conoce como Trichomonas vaginalis, que afecta especialmente, no exclusivamente, pero sí afecta especialmente a las mujeres, afecta el tracto vaginal, es una enfermedad parasitaria que es de carácter de transmisión sexual. Esto es un ooquiste, un zoito de Cryptosporidium, y esto es un trofozoito de Entamoeba histolítica, que como les digo es una ameba parásita. Esto dentro de las formas vegetativas son las formas que hacen daño. Las formas vegetativas son las formas que se alimentan, que llegan a nuestro cuerpo para alimentarse de nutrientes, para alimentarse de sangre y todo esto, y son las formas que hacen daño. Y las formas infecciosas, que generalmente son las formas de resistencia, son las formas que utiliza el parásito para poder llegar a su nuevo huésped. En el caso de los protozoos, pues aquí les traigo dos ejemplos. Esto es un ooquiste de Isospora belli, ooquiste de Isospora belli, y esto es un quiste de Entamoeba coli. Entiendan bien la diferencia que después se las voy a desmarcar. Dentro de los protozoos existen los quistes y existen los ooquistes. Los quistes son las formas de resistencia para flagelos, para amebas, para ciliados, y los ooquistes son las formas de resistencia para los coccidios.
Y ya en los helmintos vienen las formas vegetativas. Esto es gusanos redondos, ¿sí? Esto es un nemátodo, esto es un verme, se le llama un verme o un simbionte o una larva, ¿sí? Verme o simbionte, este es de Ancylostoma duodenale. Esto es un nemátodo, un verme, una larva de Strophyloides stercolaris. Esto es un gusano plano, esto es un chistosoma, y este es un gusano plano, es un cestodo, Etenia. Y estas son las formas de resistencia. Esto es un huevo de Trichuris trichuria, este es un huevo de un oxiuro o un Enterobius vermicularis, que son nemátodos. Estos son huevos de tremátodos. Esto es un huevo de Tenia, ¿sí? Es un huevo de Tenia. Y esto es un huevo de chistosoma. ¿Entendido? ¿Preguntas? Sí, señor. Sí, profe. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Profe, Usted yo dijo tengo que- Dime. tengo una pregunta. Usted dijo que los quistes eran de los ciliados, ¿sí? Los quistes no. Los quistes son formas de resistencia de amebas, de amebas, de flagelados, de ciliados, y los ooquistes son de los coccidios. ¿Por qué? Vamos a mostrártelos aquí. Esto es un coccidio, ¿sí? ¿Sí lo ves? Isospora. Esto es un ooquiste de isospora, es un coccidio. Y a ver, espérate, es que no las pude organizar. Y esto que ves aquí es un quiste de Entamoeba coli. Sé que es un quiste de Entamoeba coli porque la Entamoeba coli tiene, estas estructuras que llaman acá se llaman núcleos. Son núcleos, tiene 8 núcleos. Aquí vemos 5 porque es una estructura redonda, están flotando. Entonces, cuando se toma la fotografía, se toman de los más encima. Pero ve, aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5 y aquí se ve otro al fondo, son 8. Dime, ¿cuál es la pregunta? Listo, profe, gracias. ¿Ah, esa era? ¿Ya te la aclaré? Sí, señor. Sí, Vale, sí, bueno, listo. ¿Quién más iba a preguntar? Yo tenía esa misma duda, profe. Vale. Sí, a medida que vayamos viendo las clases, vamos organizando el tema. Bueno, en la próxima clase les vamos a ver dos cositas sobre inmunología, pero más asociado, enfocada a los parásitos. Muy general, porque usted ya vieron inmunología, ¿no? Sí. Sí, señor. Sí, profe. Sí, ¿quién les Sí, dicta señor. ¿quién les dicta inmunología? Profe, pues el semestre pasado había uno nuevo, pero no ¿Cómo recuerdo se el nombre. llamaba? No me diga que Era no de le... apellido Fernández. Fernández. Hernández Navas. No, no lo conozco. Fernández Nava, no lo conozco. Vale, bueno, en inmunología, pues ustedes ven todo este tema, yo solamente les recalco algunas cositas que están asociadas a esto, ¿no? Al este, y arrancamos con amebas. La próxima clase arrancamos con amebas de vida libre y luego amebas endoparásitas. ¿Listo? Ya voy a revisarle la información y ya se las mando. Listo, profe. ¿Alguna otra pregunta? Profe. Ninguna. Bueno, chicos, quedamos en eso. Buena tarde, un abrazo para... esperen que tome asistencia. A ver, venga, les hago un collage de fotos. Por favor, conectémonos a la cámara todos. Un momento. Eso no importa que estén despeinaditas, no importa. Nos conectamos a la cámara, por favor. Ay, están hasta en pijama. ¿Cierto, Carla? No te preocupes, que esa es la ventaja de estar en la casa. Qué pena. No te preocupes, no me molesta absolutamente para nada. Ya si tú vas en pijama cuando estemos en la universidad, pues
Yo creo que ya en investigación nos vemos el próximo. Ah, no, ustedes el otro semestre llegan al quinto. Ah, no, todavía les falta tierra, ¿no? Les falta 2 semestres más para que nos veamos en el. Silvia, se me voló, no está ahí, está tomando café, ¿dónde andas? Vamos a tomar la primera foto. Silvia. Se nos voló Silvia.